Bistritz, 3 de mayo. Eran las 8:35 de la tarde del primer día de mayo cuando salía de Múnich. Llegué a Viena a primera hora de la mañana siguiente. La llegada estaba anunciada a las 6:45, sin embargo, el tren llevaba una hora de retraso. Budapest era hermosísimo, al menos por lo que pude ver a través de los cristales del tren y después al pasear por sus calles. No podía alejarme de la estación. Habíamos llegado con retraso y nos marcharíamos enseguida. A través del ancho y profundo Danubio pasaba el más occidental de los más espléndidos puentes que se adentraba en una región para mí aún desconocida, que recordaba en gran medida a la antigua época de dominación turca. Tuve la impresión de salir del mundo occidental para entrar al oriental. El tren reanudó su marcha con bastante puntualidad, y al anochecer llegamos a Klausenberg. Me alojé en el Hotel Royal solo para pasar la noche. Para cenar me sirvieron un pollo sazonado con pimienta roja. Era preparado al estilo tradicional del lugar. Estaba muy apetitoso, pero me dio muchísima sed. Nota, receta para Mina. Le pregunté al camarero el nombre del platillo. Me dijo que se llamaba paprika Händel, y era muy típico en toda la región de los Carpatos, pues se trataba de un plato nacional. Estas fueron mis primeras experiencias para comprobar la poca utilidad de mi chaporreo del alemán. La verdad, no sé qué habría hecho sin él. Aprovechando cierta ocasión, en una de mis visitas a Londres, me acerqué a la biblioteca del Museo Británico, para así poder consultar algunos libros y mapas de Transilvania. Si aceptaba la invitación de un aristócrata de aquel país, debía conocer aquel territorio a la perfección. Pude al fin localizar el distrito que él me había nombrado. Se encontraba en el extremo más oriental del país. Limitaba con 3 provincias: Transilvania, Moldavia y Bucovina, en medio de los Carpatos, en una de las regiones más salvajes y menos conocidas de la vieja Europa. Sin embargo, no hallé ningún mapa donde apareciera el lugar exacto del castillo de Drácula, pero pude comprobar que Bistritz, de la que tanto me habló, era una ciudad conocida. Si mis apuntes no son erróneos, Transilvania cuenta con 4 nacionalidades distintas: los sajones en el sur mezclado con los valacos, los magiares en el oeste y los Esekler en el este y en el norte del país. Con estos últimos tendré que relacionarme durante mi estancia allí. Dicen ser descendientes de Atila y los hunos. En esta región uno puede encontrar gran cantidad de supersticiones, además muy curiosas. Nota, pedir al conde que me cuente algunas de ellas. Ha sido una noche bastante desagradable. Raro, teniendo en cuenta que la cama era bastante confortable y cómoda. Pero he tenido sueños muy extraños. En el transcurso de la noche, un perro no paró de ladrar bajo mi ventana. Podría ser lo que provocó esas horribles pesadillas. O quizás la causa fue el paprika que hizo que me bebiera una botella de agua entera. Botella que como gentileza alguien había colocado junto a la cabecera de mi cama. Me despertó un continuo golpeteo en la puerta. Después de largas horas de insomnio, al fin había conciliado un sueño ligero. Para desayunar, más paprika, que una especie de gachas de harina llamada mamaliga, y berenjenas rellenas de carne, un plato exquisito al que llamaban impletata. Nota, pedir también esta receta. Terminé de desayunar con prisas. Después de todo, mi tren partía antes de las 8. Después comprobé lo inútiles que habían sido mis nervios, pues llegué a la estación a las 7:30, y hasta que el tren no se puso en marcha, estuve esperando, sentado en el vagón, más de 1 hora. Durante mi viaje, disfruté de la vista de paisajes de una belleza indescriptible. Pueblos con castillos que parecían estar colgados de cumbres escarpadas, como si de una postal antigua se tratara. Otras veces el tren pasaba junto a ríos y manantiales que desde los amplios cauces de piedra daban impresión de haber sido alguna vez culpables de alguna catastrófica inundación. Encontrábamos grupos de gente en cada parada. A veces se trataba de grupos vestidos con muy variados y estrafalarios atavios. En algo me recuerdan a nuestros campesinos, y también a los que pude ver al pasar por Francia y Alemania, pero estos eran aún más pintorescos. En cuanto a las mujeres del lugar, si uno se las miraba en la distancia desde el tren, parecían bonitas. Sin embargo, cuando te acercabas se veían torpes y exageradamente anchas de la cintura. Cubrían sus cuerpos con ampollas y blancas mangas de muy variadas formas. Solían llevar la gran mayoría cinturones enormes, con algo que colgaba, cosa que hacía pensar en los tutús de las bailarinas. Los eslovacos me parecieron con diferencia los personajes más curiosos, los más bárbaros, con sucios sombreros de vaquero, anchos pantalones, camisas de lino blanco y cinturones de cuero con clavos de latón incrustados. Llevaban botas altísimas por encima de los pantalones, y se dejaban crecer el pelo y se dejaban mostachos interminables. A simple vista podrían parecer una cuadrilla de bandidos orientales, cosa falsa, pues después me enteré de que son inofensivos e incluso de carácter algo débil. Llegamos a Bistritz. Me pareció un lugar añejo e interesante. Con anterioridad ya había recibido indicaciones del conde Drácula de dirigirme al Hotel Corona de Oro. Al comprobar que se trataba de un lugar típico, me puse muy contento.
Ya desde el principio anhelaba encontrarme en el corazón de lo más tradicional y folclórico del país. Todo aquello me estaba esperando. Una anciana de rostro alegre me abrió la puerta. Parecía una campesina por la manera en que iba vestida. Cuando me acerqué a ella, me dijo mientras me hacía una reverencia: ¿Es usted el Herr inglés? Sí, contesté. Harker, Jonathan Harker. La anciana sonrió y entregó un mensaje a un hombre bastante mayor que estaba allí sentado en mangas de camisa. Este se levantó y volvió con una carta en la mano. Amigo mío, bienvenido a los Cárpatos. Estoy impaciente por verle. Deseo que sea una buena noche para usted. Tiene reservado un pasaje en la diligencia que parte mañana a las 3, con dirección a Bucovina. Mi carruaje le estará esperando en el paso de Borgo. Espero que haya tenido un feliz viaje desde Londres y que disfrute durante su estancia en mi hermoso país. Un amigo, Drácula. 4 de mayo. Me enteré de que mi hotelero había recibido una carta del conde, en la que le encargaba comprar el mejor asiento de la diligencia. Se mostró obstinado haciendo ver que no me entendía cuando le pregunté algunos detalles más. Él y su esposa, la anciana de la puerta, se miraron con temor. El hombre dijo que había dinero en el sobre y que nada más conocía de aquel asunto. Le pregunté acerca del conde y de su castillo, y entonces, para mi sorpresa, los dos viejos se santiguaron, luego a duras penas abrieron la boca para decir que no sabían nada de todo aquello. Se negaron en redondo a hablar más del tema. Quedaba poco para mi partida y no pregunté más. Tenía el presentimiento de estar sumergiéndome en un mundo misterioso y algo peligroso. La anciana, unas horas antes de mi marcha, subió a mi aposento y me dijo de forma bastante histérica: ¿Tiene que partir forzosamente? ¿Tiene que ir allí? La mujer padecía un ataque de nervios. Sin darse cuenta, mezclaba el alemán con otro idioma que yo desconocía por completo. Al contestarle que mi partida era inminente, ya que se trataba de un negocio de suma importancia, volvió a preguntarme: ¿Sabe usted qué día estamos? A 4 de mayo. Ella movió la cabeza y volvió a decirme: Oh, sí, claro, pero ¿qué noche es hoy? ¿Qué quiere usted decirme? Hoy es la víspera de San Jorge. ¿No sabe usted que esta noche, cuando las campanas tocan las 12, todos los malos espíritus de este mundo aparecen y alcanzan su máximo dominio? ¿Sabe usted dónde va y qué va a hacer allí? Me dio tanta lástima que intenté consolarla, cosa que empeoró la situación. Se arrodilló ante mí y empezó a suplicarme que me quedara, o por lo menos que pospusiera mi marcha unos cuantos días. Aunque las reacciones de la mujer me parecían absurdas y exageradas, logró que me sintiera algo intranquilo. Intenté levantarla diciéndole que estaba muy agradecido, pero que era mi obligación y debía partir sin más demora. La anciana se levantó secando las lágrimas de sus mejillas. Se quitó un colgante que llevaba en forma de crucifijo y me lo ofreció. Estaba confuso. Soy miembro de la iglesia anglicana y siempre me han enseñado que estas cosas son idolatrías. Sin embargo, habría sido una falta de tacto grave el rehusar tal presente. La anciana me lo ofrecía con su mejor intención. Me colocó el rosario alrededor de mi cuello, presintiendo las dudas que me asaltaban. «Acéptelo por el amor de su madre». A continuación salió de mi aposento. Estoy comprobando que el estado de mis nervios no es el normal. Mientras espero la diligencia, que como de costumbre llega con retraso, conservo en mi cuello el amuleto de la anciana. Quizás se deba a sus temores o a las muchas leyendas fantasmagóricas que pesan sobre este país. Si este diario llega a manos de Mina antes de verla yo en persona, que al menos mis palabras le lleven un adiós. Ahí llega la diligencia. 5 de mayo, el castillo. El gris matutino se ha disipado y el sol parece mellado a causa de los árboles o las colinas que le impiden su salida por el horizonte. Estoy desvelado y aprovecho la calma nocturna y mi estado de ánimo para escribir unas líneas. Tengo muchas cosas que me bailan por la cabeza y quiero anotarlas. Para que esto no se parezca al diario de alguien que comió demasiado antes de salir de Bristris, detallaré el menú de mi cena allí: unos cuantos trozos de tocino, alguna cebolla y un buey, todo sazonado con pimienta y asado ensartado en varillas, como la carne de caballo que venden en las calles de Londres. El vino era un medias dorado, que producía una extraña sensación de picor en la lengua, pero que no era desagradable. Solo tomé un par de vasos, no más. Me subí a la diligencia. El cochero no había ocupado aún el pascante, pues estaba hablando con la dueña del hostal. Enseguida vi que estaban hablando de mí, pues de vez en cuando se giraban para mirarme. Poco después se acercaron unos aldeanos que, mostrándose inmediatamente interesados, se añadieron a la conversación. Todos me miraban con lástima. Yo conseguí escuchar algo que repetían bastante a menudo, palabras raras y de distintas nacionalidades. Haciendo ver que todo aquello no me afectaba, saqué mi diccionario políglota de la cartera y las busqué. Confieso que ninguna era demasiado alentadora. Encontré Ordog, Satanás, Pokol, infierno, Estregoica, brujo, Brolok y Bloslak, una eslovaca y otra serbia, ambas con el mismo significado: una especie de hombre lobo o un vampiro. Nota: debo preguntarle al conde sobre estas creencias.
Entre todos habían formado un grupo considerable, todos se santiguaron en dirección a mí. La diligencia por fin arrancó. Conseguí después de mucho esfuerzo que un compañero de viaje me explicase el significado de ese gesto. Al principio se negaba a contármelo, pero cuando supo que yo era inglés, me dijo que era una protección contra el mal de ojo. Aquello no me gustó debido a mi situación. Iba hacia un lugar apartado al encuentro de un desconocido. Pero todas esas gentes me parecían tan bondadosas y apenadas que me conmocioné. Conservaré siempre esa imagen del hostal, con toda esa multitud de personajes pintorescos santiguándose bajo el paso abovedado sobre el fondo de naranjos y adelfas plantados en verdes barricas agrupadas en el centro del patio. Entonces el cochero, cuyos hiperbólicos calzones de lino cubrían todo el pescante, golpeó a los 4 caballos con su látigo y estos, captando perfectamente la señal, emprendieron la marcha. Perdí de vista el hotel y enseguida todos esos pensamientos fantasmagóricos me abandonaron. Aquella belleza tan agreste del paisaje me distrajo por completo, aunque estoy casi convencido que de conocer el idioma de mis compañeros de viaje me habría costado bastante más olvidar. Un terreno totalmente verde se expandía ante nuestras miradas. Era un campo en pendiente y cubierto de vegetación y bosques, salpicado de frondosas colinas coronadas por grupos de árboles o granjas con sus blanquecinos aleros mirando hacia la carretera. Brotaba por doquier exuberantes frutales en flor, manzanos, ciruelos, perales, cerezos. Se podía oler la fresca hierba debajo de los árboles completamente inundada de pétalos caídos. La carretera se hacía infinita entre dichas colinas, perdiéndose entre los impresionantes pinares que de vez en cuando descendían por las laderas como si de una gran lengua de fuego se tratase. A pesar de que el camino era pedregoso y arduo, lo sobrevolamos con una prisa febril. Yo desconocía el porqué de tanta velocidad. Estaba claro que nuestro cochero deseaba llegar a Borgo-Prund lo antes posible. Me enteré después de que aquella carretera, que entonces nos zarandeaba sin piedad, era excelente en verano. Lo que sucedía era que no había sido reparada aún después del deshielo. De hecho, era casi una tradición, pues antaño tenían mucho cuidado de no repararlas por miedo a que los turcos no sospechasen que estaban preparando alguna estrategia militar. Una vez rebasadas las colinas, se elevaban frente a nosotros grandes cuestas de bosques que llegaban hasta las más altas cimas de los Cárpatos. La diligencia se hallaba rodeada por ese paisaje bañado por el sol vespertino, que lo transformaba en un hermoso manto de increíbles colores. Las sombras de los pinos eran azules y púrpuras, y donde se mezclaban la piedra y la hierba eran de tonalidades verdes y pardas. En los Cárpatos se creaba una impresionante visión, rocas como colmillos y peñascos como dagas afiladas. Se podía observar despeñaderos que provocaban grandes hendiduras en las montañas manchadas de verde. Durante el ocaso pudimos contemplar el hermoso espectáculo del agua brillante cayendo en forma de cascada. Al doblar la falda de una colina, uno de los que viajaba conmigo me tocó el brazo para que pusiera atención al elevado pico nevado de una montaña que parecía estar a 1 metro de nosotros. ¡Mire! El trono de Dios, gritó. Seguidamente se santiguó de forma fervorosa. A medida que avanzábamos por el camino zigzagueante, el sol caía cada vez de forma más precipitada a nuestras espaldas. Casi de repente nos vimos envueltos por las sombras nocturnas, gracias a lo cual la cumbre nevada tomó un bellísimo tono rosado. Pude observar asombrado que la carretera se hallaba limitada a ambos lados por infinidad de cruces, delante de las cuales mis compañeros de viaje se santiguaban. Alguna que otra vez también vimos algún campesino arrodillado frente a una capilla, para los cuales no existía el mundo exterior, pues ni siquiera volvían la cabeza cuando alguien se les acercaba. También nos cruzamos con algunas típicas carretas de campesinos que regresaban de trabajar todo el día en el campo. El anochecer llegó con un intenso frío, todo el paisaje se vio sumergido en una oscura nebulosidad. Los árboles se apagaron. Tan solo los sombríos abetos contrastaban su color con el fondo claro de las últimas nevadas. A la velocidad que iba la diligencia parecía que aquellas masas de follaje gris que salpicaban los árboles se nos fuesen a echar encima. Las ramas producían un efecto particularmente extraño y solemne que animaba los pensamientos y oscuras fantasías que aparecían con el anochecer. En el momento en que la puesta del sol vestía las nubes con formas fantasmales, que parecen serpentear siempre por entre los valles de los Cárpatos. La carretera subía a veces por colinas tan empinadas que a pesar de la desesperación del cochero por llegar a su destino, los caballos no podían más que ir al paso. Mi intención era la de bajar de la diligencia para ir a pie, cosa que al cochero le pareció una locura. «No, no», replicó, «aquí no puede bajar, este bosque está lleno de perros salvajes». A continuación, dijo unas palabras que seguramente formaban parte de una obra de mal gusto, a juzgar por la sonrisa que dirigió al resto de los pasajeros. «Ya verá usted bastante antes de irse a dormir». Solo hizo una parada para encender los faroles. Entrada ya la noche, los nervios parecían dominar a los pasajeros, que empezaron a agobiar al cochero para que apresurase el paso.
Entonces, este azotó sin piedad a los pobres caballos con su látigo y con histéricos gritos de aliento los obligó a hacer un esfuerzo mayor. El nerviosismo de los pasajeros aumentó. La diligencia se balanceaba sobre sus grandes muelles de cuero como un barco en medio de un mar tempestuoso. Tuve que sujetarme para no caer. El camino se hizo más llano y por un momento creí que estábamos volando. A continuación, las montañas que teníamos a nuestro alrededor parecían abalanzarse sobre la diligencia. Este es el fin de la primera parte del primer capítulo.